Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la diapositiva número 2 para el segundo grado de secundaria sobre el curso de literatura. ¿Ya? Es la primera diapositiva con audio que estoy mandando. No se ha podido en la anterior porque tenía deseos de enviarles la explicación en un video hecho en pizarra, pero no se ha podido, hay inconvenientes aún. Pero más adelante ya estaré enviándoles, así que no se preocupen, ¿ya? Muy bien, espero que estén estudiando y ya saben que pese a la distancia tenemos este medio para seguir juntos y seguir trabajando. Cualquier duda, ya saben, a la plataforma de la institución, preguntar a los promotores, al director. Mi número también está en la plataforma, si desean, sus papás me pueden llamar si tienen alguna duda. ¿Ya? Listo, ya saben, otra cosita me estaba olvidando, las diapositivas tienen que estar copiadas al cuaderno, ya, tienen que estar copiadas al cuaderno, no necesariamente con las imágenes, con esos cuadros, ustedes pueden copiarlo de otra forma, otros cuadros usar, otros cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ustedes vean, pero tiene que estar copiado, ya, si lo quieren copiar de la misma forma también no hay ningún problema. Ya, pero tienen que estar en su cuaderno porque si no, ¿de qué vamos a avanzar o de qué van a estudiar? ¿Sí? También se puede imprimir, se puede hacer fotocopiar, pero en estas circunstancias no hay cómo hacer eso, ¿ya, chicos? Así que no se desesperen, por favor, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar. Aquí está mi nombre, ya saben, sus papás si desean pueden ver también. Ya, ahí está, listo. Así que empezamos desde la siguiente diapositiva para explicar. Muy bien, chicos, ya estamos en la segunda diapositiva. Como les dije en la anterior clase, no en la anterior diapositiva, mejor dicho, estábamos justamente tratando de arreglar la situación del detalle de las redes sociales, pero ya vamos a estar con todo más adelante, ¿sí? Muy bien, el tema que nos toca ahora es clasificación del género narrativo, ¿ya? Clasificación del género narrativo. Es lo que vamos a desarrollar en esta sesión, ¿ya? Muy bien. Ahí también estamos con la musiquita, siempre la música inspira, chicos. No se olviden de escoger buena música. Ustedes, ¿qué música escucharán? Pues sagras. ¿Qué música escucharán? Por eso hacen renegar a sus papás, ¿ya ves? Por eso hacen renegar a sus papás. Ya, muy bien. Sin embargo, hay que continuar. Y ya vamos a empezar. Vamos a empezar ya con la explicación. En la siguiente diapositiva empezamos con todo, chicos, así que alístense, no estén con ninguna distracción alrededor, siempre atentos, ¿ya? Muy bien, chicos, ya estamos en la explicación del tema. Ya, como hemos dicho, es clasificación del género narrativo. Muy bien, todos hemos desarrollado la narración en los demás grados, tanto en primaria como en secundaria, en primero, y nos hemos dado cuenta más o menos de qué trata, de qué es. El año pasado también como hemos desarrollado justamente la narración, ya, pero esta vez corresponde analizarlo a profundidad. Por eso desde la anterior diapositiva ya estamos viendo cómo es el género narrativo, ¿ya? Bien, pues estamos aquí con su clasificación. ¿Qué clasificación tiene? ¿Ya? La clasificación del género narrativo es la división y las formas de narración que existe dentro del género narrativo, ¿ya? Dentro del género narrativo, ¿ya? Y ¿cuáles son esas formas, profesor? Estas son las formas, miren, tenemos la fábula, el cuento, la novela, el mito, la leyenda. ¿Qué es la fábula?
lo hemos desarrollado, ustedes lo habrán desarrollado en el nivel primario, siempre se hace, a no ser que no hayan hecho nada, entonces su profesor o su profesora no sé qué les haya enseñado, pero siempre desarrollamos o se desarrolla la fábula en el nivel primario, ¿ya? La fábula es un cuento con enseñanza que tiene como fin la moralidad, ¿ya? Tiene la moralidad, por eso siempre en la fábula hay la moraleja, ¿sí o no? Ya ves, entonces su historia, su contenido se basa en una enseñanza, ¿ya? El fin de esto es la moralidad, ese es su objetivo, ¿ya? Busca los valores, estructurarlos y mejorarlos, y ayuda al que está leyendo a que pueda reflexionar acerca de su vida o de los actos que está cometiendo, porque generalmente la fábula viene con esa esencia de la vida común, ya, pese a que sus personajes a veces son, o en la mayoría de los casos son ficticios, pero se sujeta de ejemplos de la vida real. ¿Ya, chicos? No se olviden. El cuento, todos conocemos el cuento, no conocemos el cuento, ¿ya? Es una historia generalmente corta, ya, es corta el cuento, ¿ya? El cuento, o en el cuento se narran los hechos en una estructura específica, ¿ya? No ahonda en el desarrollo de los personajes como es en la novela, por ejemplo, que vamos a ver a continuación. Pero rápidamente avanza, rápidamente termina su historia, rápidamente da el inicio, rápidamente da el nudo y rápidamente da el desenlace, ¿ya? Por eso es corto. Claro que hay algunos cuentos que son un poco largos, pero en general el cuento es corto, ¿ya? Listo. Otra clasificación es, chicos, la novela. ¿Ya? La novela más bien, a diferencia del cuento, es amplio, ¿ya? Su estructura es grande, es amplia, ¿ya? La narración de esta es más compleja porque aquí sí se desarrollan los personajes a profundidad, ¿ya? El mismo espacio, la misma estructura que presenta la ambientación es más grande, ¿ya? Lo describe a profundidad, ¿ya? La finalidad de una novela es enfocar la atención del lector, ¿ya? Enfocar la atención del lector a través de la recreación de las escenas que se vuelven una realidad expuesta en la mente. Cuando tú lees una novela te empiezas a imaginar todo lo que el autor quiere describir. Se habla de un pueblito, de una ciudad, como entra en detalle, entonces tú te imaginas como si fuera una película en tu mente, ¿ya? Entonces esa es la finalidad de la novela, ¿ya? Listo chicos. Otra clasificación es el mito, ¿ya? El mito hemos escuchado, no hemos escuchado, chicos, ¿ya? El mito es una historia que forma parte de la cultura y las tradiciones de una sociedad, ¿ya? Parte de la cultura y las tradiciones de una sociedad, ¿ya? Pues ustedes saben que nuestra sociedad es diversa, no es uno solo, ¿verdad? Ciertas creencias que tenemos aquí en la ciudad de Puno es diferente en la ciudad de Ilave, es diferente en Juliaca, es diferente en Yunguyo, etcétera, en Juli, y así. Cada uno tiene sus propias creencias. Entonces, en el mito, ahí es donde sobresale esa parte, esas tradiciones, esa cultura, ¿ya? Su fundamento es exponer la ideología de estas creencias, de estas culturas, ¿ya? Que lo convierten en una forma sobrenatural, ¿ya? Eso es. Pero, profesor, ¿por qué es sobrenatural? Porque generalmente el mito es creado cuando aún no entendíamos muchos fenómenos que ocurrían en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, el rayo, el trueno,
el lago porque está ahí, por ejemplo, y así. Entonces, esas cosas hizo de que se crearan mitos acerca de eso, ¿ya? ¿Ya? Eso tiene mucho que ver con la religión, ¿ya? Con la religión, las creencias de esas culturas, de esas sociedades, ¿ya, chicos? Eso. Y por último tenemos la leyenda. ¿Quién no ha escuchado una leyenda? Chicos, las leyendas. ¿Qué son las leyendas? ¿Ya? Entonces, las leyendas son parte de la ficción que creamos nosotros, ¿ya? Parte de la ficción que creamos, pero que se basan en hechos probables, ¿ya? Hechos probables, profesor. Hechos que pudieron haber ocurrido, pero que en el transcurso del tiempo de los años se ha ido modificando la estructura de esa historia, ¿ya? De esa historia, cómo ocurrieron los hechos. A eso se le llama leyenda, ¿ya? Por lo general son sobrenaturales, y su narración contiene mucha creencia de la población, ¿ya? Por eso dije que tiene que ver mucho con la forma en cómo ven las personas el mundo, cómo ven su sociedad, cómo ven su forma de vida, ¿ya? Si no se han dado cuenta, aquí en la región de Puno, por ejemplo, somos muy creyentes. Por eso existen tantas festividades religiosas, a diferencia de otras regiones, y mucho peor a diferencia del mundo, donde ya prácticamente ya no existen esas cosas. Nosotros no estamos hundidos en eso, no se han dado cuenta. Y entonces tiene mucho que ver con esas creencias de la población de una determinada región, chicos. ¿Ya? Listo, entonces, eso es, chicos, eso es. Si tienen alguna duda, ya saben, tienen que subirlo a la plataforma virtual del colegio. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, estamos en la siguiente diapositiva. Estamos desarrollando las características del género narrativo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver los subgéneros narrativos, ¿ya? Y esto aquí 3, que son los más importantes. Ya, el primero es la epopeya, ¿ya? Ojo chicos, que esto más se ve en cuarto y quinto grado de secundaria porque son temas ya que entran netamente al examen de admisión. Sin embargo, es bueno que sepan ustedes ahorita para que se den una mejor idea de qué es la clasificación del género narrativo. La clasificación del género narrativo es lo que estamos desarrollando, ¿ya? La epopeya, que la epopeya es un género que se distingue por ser épico y se suele escribir en verso, ¿ya? Eso ya vamos a hacer más adelante. Hay diferentes tipos de escritura, la prosa y el verso, ¿ya? La diferencia es que el verso cuenta con medida y la prosa es la escritura común y corriente. Justamente lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es este estilo de prosa, en prosa, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es la epístola? La epístola es un escrito con fines comunicativos, ¿ya, chicos? ¿Ya? Está enfocada en el cristianismo y la evangelización y predicación. Esa es la epístola. ¿Ya? Esa es la epístola, chicos. El relato ya es más sencillo, relatar. Ya todos sabemos más o menos qué significa eso, ¿ya? Son narraciones cortas y concisas que se enfocan en un tema corto, de corto plazo. ¿Ya, chicos? Eso, como dije, les voy a repetir. Estos tres se ven a profundidad ya en cuarto o quinto grado de secundaria. Pero de todos modos lo estamos tocando para que nos hagamos una mejor idea. ¿Ya, chicos? Nos vemos en la siguiente diapositiva.
Muy bien, estamos ahí, chicos, siempre con la inspiración de la musiquita. Ya, muy bien. Ahora estamos con los tipos de personajes del género narrativo. ¿Qué tipo de personajes hay en este género? Muy bien. Ahí tenemos las 4, justamente ahí mi querido personaje, ahí está en la imagen, y él nos dice que ahí tenemos al protagonista, al antagonista, al estático, al dinámico, ¿ya? Muy bien, muy bien. Aquí el de la imagen vendría a ser el antagonista, ¿verdad? El antagonista, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el villano, A ver, los que han visto Naruto saben quién es este personaje, ¿verdad? Es el villano, ¿verdad? Es ese, ¿ya ves? Es el protagonista, ¿ya? Es en el cual el entorno gira hacia en él, ¿no? ¿Ya? A ver, me dejo explicar mejor. La historia gira en torno a él, al protagonista. O sea, él es el que sobresale, ¿ya? Él es, de acuerdo a él, toda la historia se desenvuelve, ¿ya? Ese es el protagonista, ¿ya? Listo, el antagonista, como hemos hecho, chicos, aquí está ese antagonista, ese villano, ¿ya? Vuelvo a repetir, es el villano de la historia, ¿ya? Normalmente se opone a los ideales del protagonista y su objetivo es frustrar a dicho personaje. ¿Ya ves? Muy bien. El dinámico es un personaje que muchas veces está de relleno. Es un personaje de relleno. Cambia constantemente dentro de la historia, ya que es como una herramienta para lograr un fin. ¿Ya? O sea, está ahí para que el protagonista logre llegar a su clímax, ¿ya? Para eso, es como una ayudita nada más, ¿no? Pero es un personaje de relleno. El estático, este es el personaje que simplemente es mencionado unas cuantas veces y no cambia en su historia y en nada, no es relevante para la historia, pero está ahí para embellecer la historia, le da más sentido, no más sentido, sino lo hace más entretenido nada más, porque de nada se ve que solamente exista el protagonista y el villano, nada, tiene que haber más personajes que embellezcan la historia, ¿verdad, chicos? Listo, ya ves. Entonces, ahí, no se olviden, tienen que leer siempre, chicos, lean, no importa Condorito, eso lean. De alguna forma tienen que leer. Si no les gusta leer Condorito, lean, ríanse, al menos ahí van a estar practicando la lectura. Sagras, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, estamos ya en esta diapositiva. Ya. Aquí vemos los tipos de narradores. Ya, eso también lo han desarrollado. En el nivel primario también se hace, cuando hacen el tema de la narración. Ahí se ve los tipos de narradores. Ya, pero, y también el año pasado lo hemos hecho con ustedes, ya, porque también hemos desarrollado la narración. Existen 3, primera persona, segunda persona, tercera persona, ya. Listo. Es la primera persona, ya, es quien narra los hechos, siendo él el protagonista, ¿ya? Es cuando uno mismo cuenta su historia, ¿ya? Sus hazañas, ¿ya? Esa es el narrador en primera persona, ¿ya, chicos? ¿Ya? Listo. Segunda persona es el que habla específicamente de un segundo o tercero, utilizando como referencia el tú. ¿Ya? ¿Qué tú, bro? ¿Cuál es el tú? ¿Ya? Es que de esa forma, con ese tú se refiere siempre a la persona o al protagonista. ¿Ya? De esa forma se refiere al protagonista.
Por ejemplo, cuando se dice tú, el que hizo mucho daño aquella vez, ya, eso es, por ejemplo, la narración en segunda persona. Tú que no tienes sentimientos, ya ves, ¿se dan cuenta? Aquella vez vi una persona muy negativa queriendo vengarse de un poblado el cual le hizo mucho daño. Contaremos la historia de este personaje que nació un día del cual tengo varios recuerdos. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Estoy haciéndolo en segunda persona. Tercera persona. Este es el narrador omnisciente. ¿Ya? Tiene el conocimiento de todos los hechos sucedidos y de los sentimientos de cada uno de los personajes que corresponden a la historia. Miren, sin embargo es totalmente externo a ellos. No es partícipe en ningún lugar o ámbito de la obra. ¿Ya? Bien, ¿cómo es esta tercera persona? Esta tercera persona narra una historia que conoce bien exactamente todos los detalles, no solo generales, sino detalles profundos de cada personaje. Sin embargo, no se encuentra y no forma parte de la historia. Ya no forma parte de la historia. En cambio, en la segunda persona, el narrador sí puede estar ahí, está ahí en la narración, pero no es el personaje principal, pero sí está ahí. En la primera persona, más bien, el protagonista es quien narra los hechos. ¿Ya? Muy bien. Vuelvo a repetir. Primera persona es el protagonista quien narra los hechos. Segunda persona es quien puede estar en la historia, está en la historia, pero narra de otra persona, de otras personas. Tercera persona, el narrador no está en la historia, no se encuentra en la historia, pero conoce cada detalle de los personajes de esa historia, ¿ya? Pero él no se encuentra ahí, y así lo narra. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Y chicos, ya estamos en la siguiente diapositiva. Esta es, acá nos dice, importancia del género narrativo. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida, en el estudio, etcétera? Como siempre les dije, chicos, el área de comunicación es importante en todo sentido. Ya no por el hecho que tú vas a estudiar ingeniería, vas a ser ingeniero, arquitecto, ya no sirve lo demás. Mentira, chicos, mentira. Más bien al contrario, con mucha más razón te sirve estos temas para poder en algún momento plasmarlo, ¿ya? De todas maneras siempre sirve. Un profesional completo conoce todas las áreas, básicamente de forma mínima siquiera, ¿ya, chicos? Por eso es importante, sobre todo la narración. Ustedes van a tener que escribir oficios, cartas, etcétera, y si no les importa estos temas, ¿cómo van a saber? No van a saber hacer nada y al final los van a botar de su trabajo. Entonces, chicos, por eso es importante. ¿Ya? El género narrativo es relevante ya que es una herramienta muy útil en el momento, en la acción de expresarnos. ¿Ya? Hay formas y maneras de expresarse, chicos, ustedes saben. Cuando hablan conmigo, cuando hablan con el director, cuando hablan con los promotores, la forma de conversación, la forma de narración que tienen es muy diferente a cuando hablan con sus amigos, con sus compañeros y con sus papás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que uno se da cuenta de esa diferencia? Justamente estudiando estos temas y dándole importancia a la narración. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, una narración de una novela es diferente, de una enciclopedia es diferente, de la radio es diferente, etcétera. ¿Ya, chicos? Por eso, no se olviden. Muy bien.
Con esto estamos dando finalizada las diapositivas. En la siguiente estamos con un ejemplo para que vean ustedes. Muy bien, chicos, aquí está el ejemplo del género narrativo. Ahí vemos una pequeña fábula, ¿ya? No lo puse de otra forma porque no alcanza también, ¿ya? Es una fábula breve para que se den cuenta más o menos cómo es la narración, ¿ya? Esta fábula trata o se titula La liebre y la tortuga. Creo que todos conocemos, ya conocemos esa fábula, chicos, así que léanlo con calma y ahí se pueden dar cuenta de cómo está construido una narración. Muy bien, chicos, ya hemos concluido el día de hoy con las diapositivas correspondientes. Y aquí está la actividad para su cuadernito. Lo que van a hacer, como les dije al inicio, es copiar las diapositivas en el cuaderno. Ya vuelvo a repetir, no es necesario que me copien exactamente los mismos gráficos. Ya no es necesario. Si lo desean, háganlo igual, no hay ningún problema. Pero y si no, ustedes vean la forma, pueden hacerlo de manera corrida, no hay ningún problema, siempre diferenciando los títulos, subtítulos, etcétera. O pueden usar otras imágenes, otros gráficos, tantos que existen, chicos, no se cohiban ahí, ¿ya? Luego para la parte práctica van a redactar un cuento en una cara de su cuaderno, ¿ya? Cualquier tema libre, ¿ya, chicos? Tema libre, si desean pueden invéntense que en un cuento es muy fácil crear un cuento. El año pasado también hemos trabajado en eso, ya saben ustedes. Ya, chicos, y si no, en todo caso copien un cuento a sus papás que les narren algún cuento y eso le transcriben a su cuadernito. Las tareas se están subiendo a la plataforma de la institución y ahí yo estaré revisándolos, chicos. Chicos, no se preocupen, hay que seguir adelante y siempre recuerden tomar las medidas de seguridad necesarias y no traten de salir a la calle. Si salen, lávense las manos siempre con jabón, abundante jabón, mínimo 20 segundos, y también desinféctense con alcohol. ¿Vale, chicos? Muy bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase con otra diapositiva, otro tema. Si ya es posible, voy a estar subiendo los videos explicando yo mismo en pizarra. Voy a tratar de acelerar eso. Y si no, vamos a seguir de pronto con estas diapositivas grabadas. Ya, chicos, muy bien. Pero no se preocupen, sí o sí vamos a subir las clases por pizarra. Ya, chicos, nos vemos y sigan estudiando. Nos vemos la próxima.